Es un honor que nos acompañen en otra edición de La Voz del Tribunal Constitucional, en este afán por promover una cultura de respeto a las normas constitucionales, una estrategia que busca garantizar el cumplimiento de las libertades que nos encaminan día a día hacia un Estado social y democrático de derecho cada vez más sólido. Hola, Ada. Hola, Guillermo. Para nosotros es un honor poder llegar a todos nuestros televidentes con el objetivo de seguir fomentando la cultura constitucional en la República Dominicana y, por supuesto, en la diáspora. Esta edición está dedicada a la conmemoración de la gesta histórica que conocemos como Revolución de Abril de 1965, uno de los acontecimientos más memorables donde hombres y mujeres de gran valor se levantaron exigiendo la vuelta a la constitucionalidad. Así es, Guillermo, y para hablarnos precisamente de este hecho histórico nos acompaña el catedrático Juan Gilberto Núñez, quien estará relatando una panorámica general sobre esta emblemática revolución, y en el reportaje de esta semana conoceremos los principales acontecimientos y personajes que participaron en esta conflagración. También conoceremos sobre una importante decisión de esta alta corte vinculante a uno de los grandes hombres de esta histórica revolución. Hablamos de Francisco Alberto Camaño Deñó. Asimismo, iniciamos nuestro contenido con el artículo 263 de la Constitución sobre el estado de defensa. Veámoslo. Artículo 263. Estado de defensa. En caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del estado de defensa. En este estado no podrán suspenderse: 1. El derecho a la vida, según las disposiciones del artículo 37. 2. El derecho a la integridad personal, según las disposiciones del artículo 42. 3. La libertad de conciencia y de cultos, según las disposiciones del artículo 45. 4. La protección a la familia, según las disposiciones del artículo 55. 5. El derecho al nombre, según las disposiciones del artículo 55, numeral 7. 6. Los derechos del niño, según las disposiciones del artículo 56. 7. El derecho a la nacionalidad, según las disposiciones del artículo 18. 8. Los derechos de ciudadanía, según las disposiciones del artículo 22. 9. La prohibición de esclavitud y servidumbre, según las disposiciones del artículo 41. 10. El principio de legalidad y de irretroactividad, según se establece en el artículo 40, numerales 13 y 15. 11. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, según las disposiciones de los artículos 43 y 55, numeral 7. 12. Las garantías judiciales, procesales e institucionales indispensables para la protección de estos derechos, según las disposiciones de los artículos 69, 71 y 72. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana recordamos qué pasó previo al sábado 24 de abril de 1965 y cuál era el ambiente y un compendio de lo que sucedió. Veámoslo. Soldados valientes, empezó la revolución. Las letras y la música de este himno a la revolución constitucionalista, de la autoría del insigne artista Washington Aníbal de Peña, inspiraron y aún inspiran a los dominicanos para luchar en procura de ser una patria libre y soberana, como la soñaron los grandes prohombres de nuestra historia, encabezados por el padre fundador Juan Pablo Duarte.
Recordemos que previo al sábado 24 de abril de 1965, República Dominicana vivía un ambiente cargado de muchas tensiones, pues era un secreto a voces en el ambiente político nacional que estaba en marcha una conspiración encabezada por jóvenes miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al ser fin de semana ese día, el país estaba en una tensa calma, pues a nivel general la población ignoraba que se gestaba una asonada militar, un golpe de Estado con el que se buscaría restablecer el gobierno constitucional derrocado un año y medio antes, el 25 de septiembre de 1963, encabezado por el profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, y la puesta en vigencia de la Constitución más democrática que habíamos conocido los dominicanos hasta ese momento. Pasado el mediodía, a través de la radio, se informó que estaban en curso acciones para retornar a la constitucionalidad sin elecciones y que como parte de ese proceso ya se había hecho preso al Estado Mayor del Ejército Nacional, encabezado por el general Marcos Rivera Cuesta. La contienda cívico-militar o Guerra de Abril, considerada uno de los hechos más relevantes de nuestra historia, había estallado con el fin de restablecer en su cargo al primer presidente electo democráticamente luego de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que había subyugado el país por más de 30 años. Con el retorno del profesor Juan Bosch y Gaviño, volvería la vigencia del texto constitucional proclamada el 29 de abril de 1963, que establecía, entre otras cosas, un Estado de Derecho que garantizaba a los ciudadanos la libertad política, religiosa y de expresión, el derecho a la vivienda, a la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, la libertad de los detenidos por sus ideas y el retorno de los exiliados políticos, entre otras decisiones esenciales para la vida en democracia. La Carta Sustantiva prohibía además los monopolios, el latifundio parido de la apropiación de vastas extensiones de tierras y otros tantos proyectos innovadores que provocaron que los desertores reservadores acusaran al profesor Bosch y Gaviño y a su gobierno de comunista. Esa fue la razón del golpe de Estado y la instauración de un triunvirato encabezado por Emilio de los Santos e integrado por Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. El primero renunció por no estar de acuerdo con el asesinato de Manuel Aurelio Tavares Justo, junto a otros 32 compañeros que se alzaron en arma en noviembre de 1963 en la Cordillera Central y que tras ser apresados fueron fusilados por sus captores. La Guerra Civil del 24 de abril de 1965 tuvo un impacto trascendental en el país. Fue una acción motorizada por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, encabezados por el coronel del ejército Rafael Tomás Fernández Domínguez, e integrado por otros militares, entre ellos el coronel Miguel A. Hernando Ramírez y el capitán Mario Peña Taveras. Se trató de una sublevación contra el gobierno de facto, la cual fue anunciada a través del programa Tribuna Democrática del Partido Revolucionario Dominicano, que se difundía a través de la emisora Radio Comercial, y correspondió al doctor José Francisco Peña Gómez hacer el anuncio. El que sería el líder de la guerra constitucional y presidente en arma, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, entró en acción la mañana del 25 de abril, incursionando en el palacio tras ser derrocado el triunvirato. De inmediato, los militares rebeldes declararon vigente la Constitución de 1963 y aclamaron al profesor Juan Bosch y Gaviño, exiliado en Puerto Rico, como presidente constitucional de la República. Los militares acordaron con los dirigentes del PRD que mientras regresaba el profesor Bosch, el doctor Rafael Molina Ureña estaría como presidente provisional en su calidad de presidente de la restituida Cámara de Diputados, pero este duró poco tiempo en el cargo, pues renunció y decidió asilarse en una embajada para preservar la vida.
Como parte de la guerra y para obtener armas para la población civil que daba apoyo a los militares, se produjo el asalto a la fortaleza Osama, donde además de tomar las armas, hicieron prisioneros a un gran número de agentes de la Policía Nacional, pues en ese lugar operaba la unidad de los temibles cascos blancos. En tanto, los militares contrarios al entorno del gobierno de Bush movilizaron aviones y artillería desde la base aérea de San Isidro para cruzar el puente Duarte, pero fueron retenidos por el arrojo y valentía de los militares constitucionalistas y los civiles que se habían integrado a la defensa de la liberación nacional. El 28 de abril, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson afirmó: Estados Unidos no puede y no permitirá el establecimiento de gobiernos comunistas en el hemisferio occidental, disponiendo el envío de 42.420 marines para invadir el país con la excusa de que su misión era para proteger vidas y bienes de los estadounidenses residentes en República Dominicana. Esa invasión contó con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, que reclutó soldados de naciones latinoamericanas para acompañar a las tropas de Estados Unidos, creando la Fuerza Interamericana de Paz. Las tropas invasoras tendieron un cordón en toda la ciudad capital, cercando a los rebeldes en Ciudad Nueva, Zona Colonial, San Lázaro, San Miguel y parte de San Carlos, y facilitaron el acceso a los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, dirigidos por el general Elías Wessing y Wessing, para realizar la llamada Operación Limpieza, que costó miles de vidas de civiles inocentes. Los rebeldes instauraron el gobierno constitucionalista, encabezado por el coronel Caamaño Deñó, en sustitución del asilado presidente de los diputados, Molino Ureña. Las tropas norteamericanas trataron de derrotar a los constitucionalistas en un feroz ataque los días 15 y 16 de junio de 1965, pero el pueblo en armas resistió y demostró su valentía, aunque hubo un gran número de bajas de ambos lados. La lección es perenne en la historia de este acontecimiento. Su efecto moral sobrevive en el tiempo, ya que impuso una negociación entre los grupos en conflicto, que culminó con la firma del acta institucional y la instauración del gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, con el encargo de organizar elecciones en un periodo no mayor de un año. El Tribunal Constitucional ha realizado eventos para resaltar la dominicanidad, entre estos una gala por la Constitución en 2015, donde rindió homenaje a la Revolución Constitucionalista en su 50 aniversario y gestionó la presencia desde el exterior del artista Aníbal de Peña, autor del himno a la Revolución y quien revivió emociones al interpretar el canto que inspiró a los combatientes de esa epopeya. Tras la Revolución Constitucionalista, se inmolaron frases del coronel Caamaño Deñó como: porque me dio el pueblo el poder, el pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Otra que dice: ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo. Y culmina el coronel de Abril diciendo: no pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, ha sido reiterativo al definir la Revolución Constitucionalista de 1965 como la más hermosa epopeya de nuestro país. La Revolución Constitucionalista, la más hermosa, la más bella de las revoluciones de América, porque tenía como finalidad esencial restablecer la vigencia del año de 1963. Sangre, dolor, lágrimas, patriotismo, lucha extraordinaria de nuestro pueblo con una intervención extranjera, y sin embargo todo eso se hizo porque el pueblo dominicano tuvo un gran amor a la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Loor a los combatientes de abril de 1965, civiles y militares.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la quinta edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago y María Trinidad Sánchez. Los interesados en participar deberán elaborar un video, una canción o una fotografía sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Anímate y participa en la quinta edición del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Justicia Constitucional Ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 24ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Acompáñanos en esta ruta cultural que se celebra en la Fortaleza Usama en la Ciudad Colonial y visita el pabellón de esta alta corte dedicado al 10º aniversario del Tribunal Constitucional. Esta edición tiene como invitado de honor a la Unión Europea y está dedicada a los destacados escritores dominicanos Pedro Pitts y Carmen Natalia. Ven a nuestro pabellón en esta Feria Internacional del Libro 2022 y conoce nuestra Constitución Dominicana y el quehacer del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Amigos, seguimos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con el licenciado Juan Gilberto Núñez. El licenciado Juan Gilberto Núñez ha estado vinculado al mundo cultural, diplomático y militar. En ese sentido, ha ocupado los cargos de asistente militar del presidente de la República, director de la Academia Naval y asistente del ministro de Defensa, entre otros. Fue además ministro consejero y agregado naval para las embajadas dominicanas en Paraguay, Panamá y Colombia. Nació en esta última, donde fue condecorado en varias ocasiones por las autoridades de ese país, incluso en 2 ocasiones por los presidentes de dicha nación. Actualmente es el presidente de la Fundación Luces y Sombras, desde donde ha diseñado y ejecutado importantes proyectos de valor patriótico y cultural. Bienvenido al programa, licenciado Juan Gilberto Núñez. Muchísimas gracias, para mí un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Juan Gilberto, a tu juicio, ¿cuál ha sido el impacto que en la juventud dominicana ha producido la Revolución de Abril de 1965? Bueno, lo primero es que tendríamos que ubicarnos en el tiempo. Si es de la juventud dominicana de hoy día, yo espero que ellos algún día entiendan que el impacto que tuvo, el sacrificio en el que se sumergieron, en el que se involucraron los jóvenes de aquella década gloriosa del 1965. Digo esto porque aquellos jóvenes sí que supieron lo que hacían. Fueron jóvenes que venían de un régimen de opresión, fueron jóvenes que soñaban, anhelaban una verdadera democracia, vivir en libertad, el uso pleno de sus facultades civiles, ciudadanas, y que lucharon y dieron sus vidas muchos por eso, para lograr eso. Nuestros jóvenes de hoy han recibido todo ese derecho pleno a gozar y disfrutar de toda esas mieles que produce una sociedad democrática, con libertad de expresión, con todos los lineamientos dados para que ellos puedan vivir en paz y en armonía. Y me gustaría poderte responder qué piensan esos jóvenes de hoy sobre ese sacrificio de esos jóvenes de ese entonces, y lo único que me mueve es sentir un poco de preocupación por el hecho de que por dónde andan nuestros jóvenes en estos días, qué están pensando, qué están escuchando, cómo eran los jóvenes del 65, qué escuchaban cuando estaban jóvenes, qué canciones escuchaban,
cómo fueron formados, cómo eran sus hogares, cómo eran sus escuelas, cómo eran los lineamientos que se les daban de buenas costumbres, de amor a la patria, de amor al prójimo, de respeto a los mayores, y cómo está ocurriendo hoy día en la juventud que escucha cosas extrañas, que vemos a diario tanta violencia doméstica, intrafamiliar, que vemos a diario tantos actos que se separan y se distancian de lo que son las buenas costumbres. Entonces, lamentablemente me encuentro al final de esta pregunta en un laberinto sentimental de tener que decirte que a lo mejor saben que disfrutan de toda esa libertad, pero tal vez no sepan lo que ha costado. Juan Alberto, tú has destacado de manera brillante cuál fue el impacto en la generación de los 60 y cuál fue el impacto en la generación actual. Pero, ¿cuál sería el impacto de esa revolución en nuestro sistema democrático y constitucional? Total. Gracias a esa revolución quedó claro que los pueblos son libres y soberanos, que los pueblos en algún momento enarbolan la bandera de su soberanía interna, de sus sueños más cristalinos de poder vivir en una sociedad donde no valgan por temor, sino valgan por el hecho de lo que pueden aportar, donde es participativa el accionar de todos los ciudadanos. Yo creo que realmente el gran tesoro que hay detrás de esta revolución de 1965 es el hecho de que hubo un momento en que el pueblo se unió, todos los sectores, muchos sectores se unieron para poder realmente esgrimir su espada de justicia, exigir justicia y realmente enfrentarse a situaciones donde manos poderosas trabajan con los hilos del titeretismo y hacen de nosotros títeres para poder lograr sus objetivos y para poder engrosar y para poder llenar sus arcas particulares. Y de repente hay momentos en que los pueblos dicen no, yo no soy títere de nadie, yo no me puedo prestar para, yo tengo derecho de yo soñar qué quiero para mí, para mis hijos, qué quiero para mi sociedad. Entonces ahí se da esa unión de todos esos sentimientos y desde el más humilde hasta el más ilustrado se juntan en un interés común de preservar nuestra soberanía, de defender nuestra democracia, que en ese momento era una democracia en ciernes, una democracia que nacía, una democracia que empezaba a florecer y de repente el temor de un sector conservador a que eso pasara, a que ese jardín se viera llena de todas las flores y de las rosas de la libertad. Entonces quisieron marchitar, quisieron incinerar, quisieron pisotear todos esos sueños, pero gracias a Dios no lo lograron. Y hoy día nosotros podemos estar dentro de un régimen democrático, podemos tener esperanzas, podemos ver el caso de tener personas que llegan a dirigirnos y poder decir yo quiero lo mejor para mi país porque sabe que hay un pueblo que es fuerte, un pueblo que ya no se conforma con las botas, con los pisoteos de las botas, sino que ya es un pueblo que ha tenido la oportunidad de ilustrarse y que ha tenido la oportunidad de saborear lo que es la democracia. Has mencionado el impacto en lo generacional, en lo político y en lo jurídico, pero hay un aspecto muy interesante también de la Revolución de Abril. ¿Tuvo algún impacto en lo que se llama la dominicanidad? Total, porque hubo un momento en que hubo gente que prefirió morir defendiendo su bandera antes que abrigarse bajo otra bandera
o de arroparse bajo otra bandera. Claro que sí. La dominicanidad realmente, ese orgullo patrio, fue realmente la llama que encendió el fuego de la libertad. Fue la llama que realmente hizo que se prendiera en el corazón de todo un pueblo ese lema de Dios, patria y libertad, y defender lo que letra a letra dicen las gloriosas letras de nuestro himno nacional, ¿no? De lo que dice nuestro himno nacional. Yo creo que sí, por sobre todas las cosas, la dominicanidad fue la que salió airosa en esa gesta revolucionaria. Juan Gilberto, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para ver un contenido de interés y continuamos tras la pausa abordando este tema tan interesante de la Revolución de Abril y la vuelta a la constitucionalidad. Participa en la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete en la categoría de tu preferencia y gana grandes premios para tu promoción. Video 150,000 pesos, canción 100,000 pesos y fotografía 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 24ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Acompáñanos en esta ruta cultural que se celebra en la Fortaleza Usama en la ciudad colonial y visita el pabellón de esta alta corte dedicado al 10º aniversario del Tribunal Constitucional. Esta edición tiene como invitado de honor a la Unión Europea y está dedicada a los destacados escritores dominicanos Pedro Pitts y Carmen Natalia. Ven a nuestro pabellón en esta Feria Internacional del Libro 2022 y conoce nuestra Constitución Dominicana y el quehacer del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Amigos, regresamos y continuamos con esta interesante entrevista con el licenciado Juan Gilberto Núñez sobre el tema de la Revolución de Abril y la vuelta a la constitucionalidad. Juan Gilberto, la fundación que tú presides, Luces y Sombra, fue responsable de hacer una famosa estatua que está en los inicios de la calle El Conde, la estatua dedicada al coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Háblanos un poco de ese proceso de elaboración de esa estatua. Bueno, esa escultura de cuerpo completo de Francisco Camaño de Ño, del coronel de Abril, como se le llama, presidente de la República Dominicana en armas en 1965, fue concebida bajo una idea compartida con el entonces presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el licenciado Juan Daniel Balcácer, un gran historiador dominicano y un hombre amante realmente de los procesos y sobre todo del proceso democrático. Alguien que en ese momento nos apoyó en un interés que teníamos de presentar ante toda la juventud los personajes ejemplarizantes. Ha sido para nosotros muy importante que los jóvenes dominicanos que se desplazan por las calles de nuestro país puedan ver esculturas de personajes que realmente sean dignos de emular, sean dignos de seguir su ejemplo. Así lo hicimos con el coronel Camaño, a quien consideramos que es un personaje de la historia que realmente, habiendo salido de las entrañas de una familia en la que, en el caso de su padre, había sido
un ministro militar de la tiranía de Trujillo. Él, sin embargo, se constituye junto al coronel Fernández Domínguez en los dos principales punteros y gladiadores y defensores de la democracia dominicana. Cuando salimos en ese tránsito turbio y difícil de la caída de la tiranía, a nosotros empezar a batir, a amasar la posibilidad de nacer en la democracia. Entonces esa escultura se colocó frente al Parque Independencia, justamente de frente al Parque Independencia, en una simbología de que todos los jóvenes pudieran verse con la dignidad de poder separar todos ellos frente al Parque Independencia, donde reposan los restos mortales de nuestros padres de la patria, y decir con la frente en alto: yo, como Francis Camaño, soy un joven que me puedo dar el lujo de pararme frente a los padres de la patria y poder decir que yo estoy luchando por mi patria y estoy luchando por mi país. Porque no solamente se lucha con las armas, se lucha de muchísimas maneras. Los jóvenes y todos los ciudadanos, cuando simplemente tú recoges un papelito que está en la calle, ya tú estás haciendo algo por tu país, algo tan simple como eso. Para las grandes obras, yo admiro mucho el colibrí. Y veo la agilidad con que se desplaza el colibrí. Tú no tienes que ser inmenso en tamaño, tú no tienes que tener todos los recursos del mundo, tú tienes que tener voluntad, tú tienes que tener sueños. Y como decía Daudet, soñar despierto, caminar soñando despierto. Hay gente que sueña durmiendo y cuando se levanta no se recuerda de los sueños. Y tiene sueños hermosos, hay que soñar despiertos y hacer realidad los sueños. Juan Gilberto, has mencionado la escultura, que es una de las bellas artes. A tu juicio, ¿de qué modo el arte es un vehículo idóneo, un mecanismo idóneo para poder preservar ante las nuevas generaciones ese legado histórico? De todas las maneras. El arte y la cultura es el brazo largo de las civilizaciones. El arte y la cultura llegan primero que todo, que la política, que la misma diplomacia. De hecho, hay un aspecto en la diplomacia que es la diplomacia artística, la diplomacia donde a través del arte tú puedes representar todo el sentir de un pueblo. El arte es un vehículo y es una forma maravillosa de poder llegar a miles y miles y miles simplemente a través de una imagen, a través de algo muy simple. Repito algo que seguro lo has escuchado muchísimas veces y que no es nada nuevo decir que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces el arte es maravilloso por eso. El arte te puede conducir a que por ejemplo, las personas puedan conocer, en el caso de lo que hemos hecho a través de las plazas patrióticas, personajes importantísimos, donde yo te podría decir que si bien es cierto que tú puedes pararte a tener un discurso totalmente lleno de furia, lleno de fuerza, lleno de todo un sentir patriótico, eso es maravilloso, donde tú puedes cantar algo maravilloso, pero cuando tú presentas algo que es ejemplarizante, entonces eso arrastra, eso lleva a que tú quieras seguir por ahí. Juan Gilberto, ¿algún mensaje o exhortación al pueblo dominicano en ocasión de celebrarse un aniversario más de la Revolución de Abril? Que valoremos todos los días, cada segundo de nuestros días, el esfuerzo y el sacrificio y la sangre derramada por jóvenes, tantos jóvenes dominicanos que decidieron que su sangre se fundiera con nuestro terruño amado para defender nuestra democracia. Y que la democracia no solamente deba defenderse con sangre, sino más bien que se defienda con sudor. Me remonto a mis años en la Academia Naval, mi amada Academia Naval, donde nos repetían a diario que había que sudar más en la paz para sangrar menos en la guerra. Muchas gracias, licenciado Juan Gilberto Núñez, por acompañarnos en este programa y abordar este tema tan interesante sobre la Revolución de Abril y la vuelta a la constitucionalidad. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, no se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC.
Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago y María Trinidad Sánchez. Los interesados en participar deberán elaborar un video, una canción o una fotografía sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Anímate y participa en la quinta edición del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Seguimos con más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy vamos a conocer la historia de la última morada para un héroe nacional, el gran luchador Francisco Alberto Caamaño Deñó. ¿Qué decidió el Tribunal Constitucional referente a este hombre de la patria? Entérese en el siguiente documental. Adelante. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución. A imponer los dobles principios que reclama. La auténtica morada final para un héroe nacional. Año 2015. El Ministerio de Cultura y miembros de su Comisión de Exaltación interpusieron ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de la sentencia del juez de amparo del Tribunal Superior Administrativo, la cual ordena que se trasladen al Panteón de la Patria unos restos que se suponían eran de Francisco Caamaño Deñó. El Ministerio de Cultura, a través de la Comisión de Exaltación, expuso que no debería trasladarse al Panteón de la Patria los restos del cadáver encontrado. Mira, el recurso de amparo solicitado por el Ministerio de Cultura llega al Tribunal Constitucional producto de la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de ordenar el traslado de unos restos que no son los de mi papá, los del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, al Panteón Nacional. Yo siempre dije, y mis hermanos también, que teníamos que tener mucho cuidado cuando fueran a llevar esos restos al Panteón de la Patria. ¿Por qué? Porque al Panteón de la Patria hay que respetarlo. Ahí no pueden haber unos restos que no correspondan a la persona que es. Desde que hubo una orden de la presidencia, el señor presidente Danilo Medina, de trasladar los restos del coronel Francisco Alberto Caamaño, del expresidente Caamaño, al Panteón Nacional, nosotros solicitamos como hijos que se le hiciera el ADN a esos restos por la misma ley que tiene el Panteón y que exige el ADN a los restos que se trasladan, que vayan allá. Y además para nosotros darnos una protección en cuanto a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos y el pueblo dominicano, en un futuro pudieran saber si realmente ahí eso eran que realmente supieran que esos eran los restos de Caamaño. Entonces nos opusimos a que esos restos fueran al Panteón de la Patria.
¿Qué sucedió? Hubo un sometimiento, una serie de problemas y se me solicitó que yo fuera a declarar al tribunal. Al hacerse el ADN, se tomaron muestras de los hijos, se tomaron muestras de mis hermanos, Alberto, Paola y mía, y se compararon con esos restos y ninguno coincidió. Dieron los resultados que eran de 2 hombres y una mujer. Entonces, imagínense que eso se hubiese trasladado al panteón y que hoy, que nosotros nos están entrevistando, se le hicieron ADN a esos restos. ¿Cómo íbamos a quedar nosotros permitiendo que hubiesen llegado esos restos al Panteón Nacional? La Alta Corte, mediante sentencia 71 del año 2015, consideró que el juez de amparo no tomó en cuenta el análisis de ADN realizado al cadáver encontrado y que los restos que se trasladen al panteón deben ser los del héroe nacional y no los de otro. Es nuestra seguridad de saber qué pasó realmente, porque ahora sabemos y estamos más convencidos todavía de que lo desaparecieron y nunca han querido decir dónde está. Y han ido muriendo, las personas que tuvieron que ver con él han ido muriendo y no han dicho nunca qué hicieron con el cadáver. El Tribunal Constitucional planteó que sí, que está bien, que al panteón se iban a trasladar los restos, pero los restos verdaderos del coronel Camaño. Por eso que no hay restos ahí. Y allá en el panteón hay una tarja que dice al expresidente Francisco Alberto Camaño Deño en espera de sus restos. Esa es la tarja que hay en el Panteón Nacional. Porque el Tribunal Constitucional tomó una decisión. Sí, se trasladarán, pero cuando aparezcan. Mira, como familia, mi ideal hubiera sido que él estuviera en el Panteón de la Patria. Eso hubiera sido lo máximo. Pero como dominicana, como ser humano, los restos son restos. Lamentable que no existan, pero los restos jamás van a borrar ni a permitir que se borre lo que Francis Camaño hizo por nuestro país. Dio su vida, se inmoló, dio todo lo de él. El hombre que da su vida por su patria es un héroe. Y eso es lo que es un héroe. Entonces, su reto, bueno, no tengo esperanza de que aparezcan, lamentablemente, pero tampoco me importa que aparezcan. Francis Camaño sigue en el corazón del pueblo dominicano y sobre todo en el corazón. Creemos que el pueblo dominicano merece la verdad sobre lo que pasó con el coronel Francisco Alberto Camaño. Y en algún momento de la historia de este país, en algún momento de este país, saldrá a relucir, alguien dirá qué pasó, dónde están los restos, qué pasó con los restos de Camaño. Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en la efeméride constitucional veremos cómo el movimiento cívico-militar depuso al gobierno del triunvirato y juramentó al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Molina Ureña, como jefe del gobierno en arma, quien duró poco en el cargo, pues renunció y dio paso al coronel Francisco Alberto Camaño Deño como presidente constitucional. Adelante. La guerra constitucionalista que estalló el 24 de abril de 1965, definida como la más hermosa de las revoluciones desarrolladas en América, tuvo como fundamento el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, ya que el objetivo era restablecer el gobierno del profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, derrocado 2 años antes, y la vigencia de la Constitución proclamada el 29 de abril de 1963.
Si bien se trató de un movimiento encabezado por militares de las Fuerzas Armadas Dominicanas, en su mayoría jóvenes oficiales, una vez estalla se transforma en una revolución cívico-militar, pues se logró coaccionar a los hombres uniformados con los civiles que se incorporaron en masa a respaldar a los iniciadores del estallido bélico. El movimiento cívico-militar depuso el gobierno usurpador del triunvirato y juramentó al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Molina Ureña, como jefe del gobierno en armas, quien duró poco en el cargo pues renunció y dio paso al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó como presidente constitucional. La revolución constitucionalista se transformó más tarde, a partir del 28 de abril, en guerra patria, tras producirse la invasión norteamericana, pues ahora estaba en juego la soberanía nacional. Sin dudas que el verdadero hacedor de la revolución constitucionalista y de la guerra patria lo fue el pueblo dominicano, al que correspondió cargar con las pérdidas humanas y materiales, precio pagado por su decisión de luchar para recuperar la democracia perdida a partir del golpe de Estado al profesor Bosch y Gaviño. La guerra patria terminó el 3 de septiembre de 1965 cuando se firmó el acta institucional por parte del presidente en armas, coronel Caamaño Deñó, y el nombrado presidente provisional Héctor García Godoy, a quien se le asignó organizar elecciones en un plazo de un año. Participa en la quinta edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete en la categoría de tu preferencia y gana grandes premios para tu promoción. Video 150,000 pesos, canción 100,000 pesos y fotografía 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 24ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Acompáñanos en esta ruta cultural que se celebra en la Fortaleza Usama en la Ciudad Colonial y visita el pabellón de esta alta corte dedicado al 10º aniversario del Tribunal Constitucional. Esta edición tiene como invitado de honor a la Unión Europea y está dedicada a los destacados escritores dominicanos Pedro Pitts y Carmen Natalia. Ven a nuestro pabellón en esta Feria Internacional del Libro 2022 y conoce nuestra Constitución Dominicana y el quehacer del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Iniciemos. El Tribunal Constitucional, en coordinación con el Ministerio de Educación, lanzó la quinta edición del concurso Me Gradúo con el TCRD, una iniciativa que incentive el uso de las artes para que los estudiantes conozcan sobre sus derechos y deberes fundamentales. El concurso Me Gradúo con el TC, además de la categoría de video, introduce la de fotografía y canción para motivar la participación de los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de los centros educativos del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago y María Trinidad Sánchez. En el acto de presentación, la magistrada Eunices Vázquez Acosta, coordinadora de la comisión organizadora, destacó que el certamen tiene como propósito cumplir con el mandato del artículo 63, numeral 13 de la Constitución. Exhortar a las y los estudiantes que se animen a conocer sus derechos y deberes plasmados en la Constitución. Estoy segura que lo recordarán cuando celebren su graduación de bachilleres
y por toda su vida, y que a su vez se erigirán como multiplicadores de los deberes y derechos plasmados en la Constitución. Manos a la obra. En el evento, Vázquez Acosta entregó una placa de reconocimiento a la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza emérita del TC, quien tuvo la visión de organizar este concurso que llevó a cabo de manera exitosa durante 3 años consecutivos. El concurso Me Gradúo con el Tribunal Constitucional hace parte de esa labor de difusión y formación en Constitución que ha venido desarrollando esta alta corte, especialmente porque dentro de su misión está la de contribuir a desarrollar una sociedad más justa y respetuosa de los derechos de todas y todos, y de unos ciudadanos más empoderados, más responsables y comprometidos con su patria y la sociedad. Durante la actividad, la directora del Centro de Estudios Constitucionales del TC, Mayra Cabral Brea, tuvo a su cargo las palabras iniciales, mientras que el director general del nivel secundario del MINER, maestro Roberto Marte, motivó la participación de los jóvenes. Para esta versión estamos presentando un concurso renovado con miras a continuar enriqueciendo el proceso de divulgación de estos conocimientos y, claro, apoyarnos justamente en nuestra juventud para crear más y mejores formas de llevar el contenido de la Constitución a cada rincón de nuestro país. Estos vínculos entre instituciones como la nuestra vienen a llenar un vacío en la sociedad, pero también vienen a contribuir con la formación de ese ciudadano que necesita la República Dominicana, que necesitamos hoy. Un ciudadano que tenga la calidad suficiente, que se prepare suficiente para que se pueda lograr tener una educación de calidad, que es la única manera de desarrollar los pueblos. El equipo ganador de la propuesta de video obtendrá un premio de 150,000 pesos. El de canciones recibirá 100,000 pesos, mientras que la de fotografía recibirá 75,000 pesos, que servirán para recaudar fondos que ayudarán a los estudiantes a celebrar su graduación como bachilleres. Amigos, en otras noticias, el doctor Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó la conferencia Una década de desarrollo de la justicia constitucional dominicana, al participar en el Foro Internacional Reflexiones para la Justicia Constitucional, una mirada desde República Dominicana y Colombia, organizado por el Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales de Colombia. La actividad contó con la participación de la doctora Angélica Armena Ariza, decana del Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales, y del rector de la institución, doctor Hernán Alejandro Orlando García, quienes tuvieron a su cargo la apertura y el cierre respectivamente. De su lado, el doctor Jorge Ricardo Palomares dictó la conferencia inaugural La justicia en una sociedad de intérpretes. En un acto encabezado por el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano en representación del presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, el Tribunal Constitucional reconoció a 25 servidores constitucionales que durante el periodo enero-diciembre de 2021 desempeñaron sus funciones con dedicación, esmero, compromiso y lealtad. En la actividad, el magistrado Castellanos Pisano explicó que el programa de reconocimiento a la excelencia consiste en una distinción especial que se otorga a los empleados más destacados de cada una de las unidades organizativas del órgano constitucional. Destacó que con este reconocimiento el Tribunal Constitucional ha querido distinguir el esfuerzo sobresaliente de los servidores constitucionales comprometidos con la institución, fomentando una cultura de calidad entre los colaboradores, además de propiciar un clima de competencia leal entre los empleados. Con estas informaciones finalizamos esta edición especial de La Voz del Tribunal Constitucional, un contenido elaborado con el objetivo de orientar a la población referente a los acontecimientos históricos sucedidos el 24 de abril de 1965, a propósito de conmemorarse 57 años de esa sublime revolución que exigía la aplicación de la Constitución como garantía de Estado. Más que agradecidos por su sintonía y esperando que haya sido de su agrado, recordándoles que cada semana tenemos esta cita en su programa La Voz del Tribunal Constitucional.
Visite nuestra página web www.tc.gov.do y síganos en nuestras redes sociales, además de descargar nuestra aplicación móvil Mi TC RD, así como invitarles a participar y pasar por el stand del Tribunal Constitucional en la 14ª versión de la Feria Internacional del Libro celebrada este año en la zona colonial. Queridos amigos, nos reencontramos la próxima semana donde seguiremos en esta labor pedagógica para fortalecer la cultura constitucional que garantice cada día más una sólida justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.